A todos ustedes, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar en esta ocasión con el tema número 5, en el cual en la asignatura de Fundamentos Eléctricos, como bien saben ustedes, les habla el profesor Darwin Gutiérrez Álamo. Vamos a tratar sobre un circuito eléctrico, pero ahora en paralelo. Si podemos observar la imagen, un circuito en paralelo muestra una diferencia al que habíamos visto en serie. En serie estaba un circuito tras otro. En paralelos van a estar de manera independiente tomando corriente de un lado positivo como de un lado negativo. ¿Ya? Para esto vamos a hacer un estudio de este circuito y vamos a ver en el desarrollo del tema, vamos a definir qué es un circuito en paralelo, vamos a ver quiénes lo conforman, cómo funciona este circuito y su aplicación con los cálculos para llegar a las fallas y averías más frecuentes que se presentan. ¿Ya? Acá tenemos un circuito en paralelo, como les decía. Observen la corriente, toma un lado positivo y toma un lado negativo. Y cada foco, cada circuito está alimentado de manera independiente. Acá nos da una característica. Si uno de ellos sufriera un cortocircuito o se quemara por X motivos, los demás van a seguir encendidos. A diferencia de lo que teníamos en un paralelo. ¿Ya? Entonces un circuito lo definimos, tiene dos más caminos para llegar, es independiente, ¿no? Tiene la batería, hay un motor, un foco, es independiente. ¿Cómo va a llegar a tomar la corriente? Estamos viendo ese ejemplo. Este circuito va a tener componentes, una batería, el propio circuito mismo hecho y la resistencia que ofrece cada uno de sus consumidores. En este caso tenemos que la intensidad que hemos visto con la fuerza que va a pasar va a ser igual a la sumatoria. ¿Ya? Eso es lo que nos da en un circuito. Si vemos. ¿Cómo funciona este circuito? Si podemos ver la imagen, yo les decía, ¿no? Si un poquito sale, los demás siguen funcionando, no hay ningún problema. Para hallar una resistencia total, yo tengo que sumar la resistencia de cada uno de estos foquitos para que me dé el total. Por ejemplo, una resistencia 1 tiene 12 ohmios, la 2 tiene 6 y la 3 4. Yo voy a sumar la resistencia y me va a dar los 20 ohmios. ¿Ya? Es la suma, entonces cuando hablamos de resistencia es suma. Ahora, la aplicación de estos circuitos puede ser en serie o en paralelo. Si los queremos juntar los dos, como vimos en la clase anterior, vamos a tener otros resultados. Por ejemplo, el foquito, el R1, está en serie, R2 también, R3 y R4, que son la resistencia, están en paralelo. Entonces el funcionamiento es diferente, ¿no? Si se quemara este foquito, por ejemplo, el R2, ya no pasa corriente a los demás, a R3 ni R4, y el circuito deja de funcionar. ¿Ya? Eso hay que tener siempre en cuenta. Entonces, cuando está en serie, había un paso, un corte de corriente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las fallas o averías más frecuentes que se pueden presentar en un circuito? Acá está un circuito cerrado, todos van a funcionar, pero si un circuito se abre por X motivos, como vemos acá, ya no hay trayectoria en el camino de la electricidad y el circuito se corta, es decir, no enciende. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos cortocircuitos y hacer una buena instalación. ¿Ya? Tenemos un circuito abierto y cortocircuito. Miren, este circuito, vimos en el anterior, cuando está abierto no pasaba la electricidad, entonces la corriente se interrumpía. Pero estamos viendo que acá está en paralelo y en serie, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, paralelo y serie. Como dice acá bien claro la figura, mostramos en serie R1, R2 y R3, están en seriados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo he puesto acá un conductor que está cortando el camino, ¿no? Como este alambre. Entonces él va a crear un cortocircuito, es decir, se quema y ya no funciona ninguno. Cortocircuito es interrupción. Acá en paralelo sí, ¿no? Si uno de ellos se corta, el otro seguía funcionando. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces tenemos estos circuitos, miren, acá hay otro corto, ya no pasa la corriente, dejó de pasar y ahí nomás queda. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Estos circuitos siempre se dan y llevan un fusible de protección. Hay que tener mucho cuidado. Gracias entonces por la atención. Este circuito que estamos viendo lo vamos a realizar en el taller con su guía de trabajo por grupos. Muy bien, jóvenes, alistamos los materiales y nos vamos al taller.
Gracias. Ahí vamos a proponer.